Exactamente, exactamente. Y ya para terminar, Carol, coméntanos una experiencia relacionada a esta gestión, quizás de riesgos relacionadas al cambio climático, una experiencia que te haya hecho sentir que has conectado con esta idea que venimos repitiendo, ¿no? El tema de la prevención, el tema de la comunicación, de formación, de pensamiento crítico, relacionados a este tema de cambio climático. Sí, mira, yo te comento sobre mí. Yo soy ingeniera ambiental, pero desde antes, desde que ingresé a la universidad, incluso desde joven, siempre he tratado de involucrarme en diversos espacios para tomar acción frente a la realidad que vivía, ¿no? Dentro de ello he sido voluntaria ambiental desde el 2009 que ingresé a la universidad, y también me involucró en varios proyectos, ¿no? Actualmente tengo un proyecto llamado Climática, Comunicación para la Acción Climática. ¿Qué busca este proyecto y es por qué me decidí yo a apostar por este proyecto, por esta idea? Con Climática lo que buscamos es que el cambio climático baje de una discusión científica a una discusión cotidiana, ¿no? Que almorcemos cambio climático, que nuestras discusiones también en la asamblea del barrio sea sobre cambio climático, ¿no? Entonces, lo que busco es abordar en dos espacios fundamentales en un barrio, por ejemplo. Acá en mi barrio, los espacios fundamentales son los parques y los mercados. ¿Por qué los parques? Porque los parques siento que son espacios de compartir en el barrio, ¿no? Generalmente uno que quiere salir, distraerse, va al parque o sale con la bicicleta o juegan fútbol en las losas. Entonces son espacios de interacción social, ¿no? Y por otro lado, los mercados. Los mercados son espacios de interacción social. Cuando uno va al mercado se entera de que subió la papa, de que el pollo ya está a 10 soles, se entera de que le pasó algo, o al vecino, a la vecina, que la casera está mal, ¿no? Entonces se va enterando de muchas cosas. Y otro, los mercados también son indicadores de los impactos del cambio climático, al igual que los parques. Por ejemplo, algunos vecinos me comentan que hay algunas especies que antes tenían una mayor resistencia, ¿no? A estos periodos, sobre todo de verano, donde hay menor disponibilidad de agua, ¿no? Las condiciones climáticas son distintas. Entonces hay especies que van perdiendo esa resistencia, ¿no? Y en cuanto a los mercados, por ejemplo, si un producto está en escasez o ha aumentado su precio, generalmente nos preguntamos algunos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y la respuesta es que muchos de estos incrementos o cambios en los precios de los alimentos, lo que afecta a nuestra alimentación, es porque en la zona andina ha ocurrido sequías, ha ocurrido heladas, ¿no? O hay problemas incluso en el transporte por estos fenómenos que pasan, como por ejemplo hay deslizamiento de rocas, los huaicos, que hacen que el alimento en la capital no sea disponible, ¿no? Entonces, algo que entender es que aquí nos alimentamos de lo que producen en los Andes, principalmente, ¿no? Entonces, acá estamos sintiendo, yo creo que los impactos de cambio climático. ¿Cómo podemos hablar de cambio climático en los barrios? Es a través de estos dos espacios importantes. Entonces, con mi proyecto busco eso, ¿no? Poder bajar esa discusión, aterrizar esa discusión al día a día, a la cotidianidad. Y por otro lado también busco que la gente pueda, por ejemplo, tener información de manera clara, de manera mucho más simple, de manera dinámica. Como por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿no? Por ejemplo, yo una vez explicaba a mis vecinos cuál era el sistema de recolección de los residuos, ¿no? Porque trabajaba en un área de limpieza pública, entonces ellos me preguntaban, ¿pero por qué no pasa el camión? Entonces les explicaba el por qué, ¿no? Que hay una ruta establecida, no es que llega el camión y directamente lo bota por ahí, no. Entonces les explicaba cuál es el funcionamiento del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Cuál es la gestión integral de residuos sólidos. Y a través de ello ellos decían, ok, ahora entiendo por qué el camión no pasa todos los días, porque hay una demanda de la población y es muy común, seguramente tú lo has escuchado, que dicen, el camión no pasa todos los días. Y yo les preguntaba, ¿debería pasar todos los días? ¿Es necesario que el camión de recolector pase todos los días?
Si nosotros disminuyéramos nuestros residuos, los residuos orgánicos, los convirtiéramos en compost, si los residuos podríamos separar en aprovechables, no aprovechables, la cantidad de residuos que generemos que no tienen ningún aprovechamiento sería menor. Entonces, siendo menor, no es necesario que el camión pase todos los días, porque voy a tener generalmente de 3 bolsas que genero, voy a tener solo una. Y esa una no me va a generar problema, ¿no? Entonces, ahí es donde quería llegar, ¿no? El problema no es que el camión no pase todos los días. El problema es dar esa información a la población y que entienda, ¿no? De que no pasa todos los días porque no es necesario que pase todos los días. En otros lados, por ejemplo, los camiones en otros países pasan solo una vez a la semana o 2, ¿no? Entonces, siento necesario, por ejemplo, que la gente pueda abordar. Por eso también tengo una propuesta de hacer espacios llamado consultorio ambiental climático, donde las personas me pueden escribir por WhatsApp, me pueden escribir al Facebook, al Instagram, y donde ellos me hagan preguntas de cosas que quieren saber. Por ejemplo, me han preguntado dónde puedo, o en mi distrito existe el programa de segregación, el programa de reciclaje, en mi distrito existe la CAM. Señorita, ¿cómo puedo hacer una denuncia ambiental? Entonces, hay mucha gente que no diferencia entre una denuncia ambiental y una que no es, ¿no? Por ejemplo, cuando he trabajado en municipalidades, era muy común que lleguen denuncias que no pertenecen al ámbito ambiental, pero mucha gente no lo tiene claro, ¿no? Entonces, es necesario compartir esa información. La información ambiental debe ser aquella que pueda ser transmitida de una manera dinámica, fácil y cotidiana. Tenemos que hablar en esos términos para que la gente realmente sienta que se le involucra, para que pueda tomar, como decíamos, decisiones informadas y para que pueda actuar frente al cambio climático, que sepan que sus acciones, como el decidir qué voy a comer hoy, o por qué, o a qué parque ir, o si me decido ir a un parque, a un mall, todas esas acciones, esas decisiones tienen una consecuencia también al clima, ¿no? Entonces, por eso apuesto por Climática, que es un proyecto que justamente quiere no solamente comunicar, sino también quiere que esa comunicación sea efectiva para tomar acción, que es lo que necesitamos ahora.